buenas noches, comunidad. Hoy abordamos de nuevo un tema muy interesante que son las experiencias paranormales inexplicables que le han ocurrido a niños y niñas en la comunidad. Son muy diferentes a todas porque, sin duda, cuando somos niños tenemos más sensibilidad, creemos más, estamos abiertos a la posibilidad de que exista lo sobrenatural, y es por eso quizás que ciertos entes, espíritus o demonios tienen una predilección por manifestarse ante personas de esta edad. Y bueno, sí es cierto que los seres de bajo astral se alimentan de nuestro miedo. Los niños son el objetivo perfecto. Esperamos que disfrutes las historias de hoy. Apaga la luz y déjate llevar. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Lo que voy a compartir es un recuerdo bastante fuerte que comparto con dos de mis primos. Todos los demás, incluso los que estaban cerca de nosotros cuando sucedió, siguen burlándose, diciéndonos que es una locura, que eso nunca sucedió. Casi todos teníamos entre 8 y 14 años cuando pasó. Yo era de los más grandes. Imagínense 8 chamacos haciendo desastres solos en un ranchito. Bueno, no era precisamente un rancho. Había animales como perros, gatos y gallinas, pero así le llamábamos por estar a medio cerro, lejos de todo en la ciudad. Esa es la casa donde creció mi mamá y mis tíos. Seguido nos quedábamos ahí, cada que había una fiesta, un funeral o algo en la iglesia. Mi familia es muy de separar a los niños de las cosas de adultos, a las que íbamos hasta los 16, pero disfrutábamos quedarnos solos. Recuerdo que aquella vez acababan de llevar una televisión al rancho, algo que antes no teníamos ahí, y nos la pasamos viendo películas todo ese día. Al final pusimos unas de terror. Eran muy viejas, de esas en donde se notan las máscaras de los monstruos, pero así nos aterraron. Andábamos en eso ya anoche, cuando se escuchó como si alguien estuviera llorando afuera. Nos volteamos a ver entre nosotros. Lo primero que hicimos fue ver quién faltaba para saber quién nos quería jugar una broma, pero todos estábamos ahí. Unos en un cuarto y otros en otro, pero todos estábamos adentro. Los más grandes abrimos la puerta y salimos unos metros más para ver alrededor de la casa. No había nadie. No parecía haber nadie, pero se escuchaba el llanto a lo lejos. Se parecía mucho al canto de un búho, y por un momento nos calmamos. Eso es, solo un tecolote, solo eso. Pero lo escuchamos de nuevo, esta vez dentro del cuartucho de los tiliches, un lugar lleno de cajas y cosas que se utilizaban para cuidar el lugar. Nos acercamos hacia allá. Estaba cerrado por fuera. Era imposible que hubiera alguien adentro, pero siempre me voy a acordar de esto. Cuando abrimos, cuando iluminamos hacia adentro, entre el espacio de 2 cajas, un espacio de apenas 15 centímetros entre caja y caja, sobre una repisa de madera, ahí se estaba asomando alguien, una cara, la cara de una señora. Era físicamente imposible que hubiera alguien ahí, pero lo vimos todos con claridad. Una cara que movía los ojos hacia nosotros cuando la iluminamos con la lámpara. Salimos corriendo de regreso y todos los demás, los más chicos, se burlaban de nosotros y no nos creían. Hasta querían salir para ver, pero no se los permitimos. No lo íbamos a permitir. Nunca más volvimos a ver nada así. Yo creo que porque, por suerte, tiraron a los pocos meses ese cuartucho de madera. Pero a veces se escucha todavía el canto de los búhos por las noches. Se acerca. Parece otra cosa. Un llanto en el viento. Voy a contarles algo que me duele aún, pues creo que nunca tuvimos un cierre. Algo que le pasó a un niño que estuvo con nosotros por algunas semanas y del que muy lamentablemente no supimos nada más. Sucedió en un tiempo muy duro para nosotros, para mi familia. Mi hermano mayor, de tan solo 14 años, pasó por una enfermedad muy larga, muy dolorosa, hasta que murió. Mi papá tenía 2 negocios, pero el tratamiento de mi hermana los evaporó en menos de un año. No teníamos seguros ni nada por el estilo.
todo el tratamiento salió de los ahorros, de lo que teníamos, de la casa. Y siento que hasta después de un mes de la muerte de mi hermana, despertamos. Abrimos los ojos a la realidad, a la vida que tenía que seguir, y nos dimos cuenta de que ya no teníamos nada. Nos mudamos a una zona muy dura de la ciudad y tuvimos suerte porque nos prestaron una casa grande de un amigo de mi padre. Y es que no teníamos ni para pagar una renta. Mis papás no tenían trabajo, yo estaba en sexto de primaria. Poco a poco íbamos saliendo del hoyo. Mi papá se empezó a mover entre sus conocidos y le dieron trabajo atendiendo una tienda de esas que están en cada esquina de México. Le fue tan bien que el dueño, un conocido, le ofreció administrar otra más que estaba a punto de abrir. Le dio la oportunidad de que él se encargara de todo y por supuesto que mi papá aceptó. También se llevó a trabajar a mi mamá y a una señora que vivía a 2 casas de nosotros y que tenía mucho tiempo sin conseguir trabajo por ser mayor. Nos recuperábamos y entonces pasó algo terrible en la calle, apenas a unas casas de nosotros. Un crimen que no quiero, no puedo describir, de verdad que no. Un crimen del que solo sobrevivió un pequeño, un año más chico que yo. Recuerdo que todos en la calle se movilizaron. Todos fueron a ver. La policía quería llevarse al niño, pero nosotros, todos ahí, sabíamos que él era especial. No hablaba con nadie, solo con su familia. Tenía muchos problemas, y entre todos empezamos a decirle a los policías que había familia ahí entre nosotros, que lo íbamos a cuidar. Y contra todo pronóstico, una mujer policía que además conocía a todos ahí porque había vivido en la calle, se apiadó de él. Dijo que podía quedarse, pero que si no demostraban que éramos familia, pronto regresarían por él. Entre los vecinos se empezaron a mover para contactar a la abuela, que vivía muy lejos. Le avisaron lo que había ocurrido y la señora dijo que iría pronto, que cuidáramos por favor de su nieto, que conseguiría dinero y tomaría un autobús que la llevara hasta allá. Ella vivía literalmente hasta el otro lado del país. Sería cuestión de días y mi mamá dijo que nosotros cuidaríamos del niño. Mi papá se sorprendió, pero lo entendió. Mi mamá sentía una necesidad casi obsesiva de cuidar a los niños, sobre todo después de lo que había ocurrido con mi hermana. El niño estuvo con nosotros esa noche y otras 2, y fueron las más extrañas, las más aterradoras de mi vida. Como ya les dije, él no hablaba mucho, y mucho menos después de lo que había pasado. Por lo que supimos, no había presenciado el crimen, pero estuvo ahí en la casa. La habitó toda esa mañana, toda la tarde también, hasta que alguien más llegó y se dio cuenta de lo que había pasado. No parecía estar traumatizado, pero cuando lo llevamos a mi cuarto, solo se sentó en la cama. Le dijimos que se durmiera un rato, pero no lo hizo y no quisimos presionarlo. Dejamos la puerta abierta y mi mamá dijo que ella iba a regresar para quedarse con él. Pero ahí fue cuando lo escuchamos hablar, a él solo, cuando nos dimos cuenta de que no era mudo, simplemente no hablaba con nadie fuera de su familia. Mi mamá acomodó un amante en el piso, le dijo que ella se iba a quedar ahí con él para asegurarse de que pudiera dormir, de que no tuviera un mal sueño. El niño la vio sin contestar nada. Por fin se acostó. Mi papá me habló, me dijo que yo me quedaría con él. Dejamos la puerta abierta también en caso de que mi mamá necesitara ayuda. Ya era de madrugada, no sé qué hora, pero mi papá estaba roncando, dormía profundamente. A mí me despertó el sonido de alguien tocando en la sala, pero no en la puerta, era en la ventana. En la ventana, como si quisieran llamar la atención de alguien sin despertarnos. Le hablé a mi papá, pero tenía el sueño muy pesado, así que me levanté para avisarle a mi mamá. Al salir del cuarto volví a escuchar aquel sonido. Era claro que no lo estaba soñando, que no era mi imaginación. Me acerqué muy despacio y agachado a la puerta de mi habitación, sin voltear a la ventana de la sala, de donde provenía aquel sonido. Me daba miedo. Entreabrí la puerta para avisarle a mi mamá. Estaba muy dormida. El niño estaba sentado en la cama, pero debajo de una cobija, como si algo le asustara, como si algo viniera por él. Le traté de hablar a mi mamá susurrándole. El niño volteó hacia mí. No supe si me alcanzaba a ver debajo de las cobijas, pero le dije que se calmara, que no tuviera miedo.
que nosotros lo íbamos a cuidar. No hizo ningún movimiento más y como mi mamá no despertaba, yo me armé de valor. Caminé muy despacio hacia la oscuridad de la sala. Me detuve. Se me congeló el corazón. Lo que estaba tocando la ventana no lo hacía desde afuera. Estaba dentro. Lo que estaba tocando la ventana era el niño, que se había levantado y parecía hablarle a alguien más allá afuera. Me fui de espaldas y no podía respirar. Me estaba ahogando. No sabía quién estaba en mi habitación, en la cama, con mi mamá dormida ahí, y por alguna razón mis papás no podían despertar. Aunque mis palabras no lo habían logrado, cuando escucharon mi dificultad para respirar, lograron despertar de alguna forma y salieron a buscarme. Mi mamá gritó cuando vio al niño parado en la ventana y después supe por qué. Y es que cuando ella despertó y salió corriendo a la sala, aún vio a eso ahí, a lo que estaba en el cuarto sentado, tapado bajo las cobijas. Fue la noche más horrenda que he vivido. Recuerdo a mis papás revisando toda la casa, preguntándole al pobre niño si alguien lo había seguido y él que no podía respondernos. Pude dormir solo a ratos y por la mañana mi mamá convenció a mi papá de ir a trabajar, de ir a abrir la tienda, aunque no quería dejarnos solos. Unas vecinas fueron a quedarse con nosotros, y es que creo que en el fondo todos en la calle sabíamos que había algo muy extraño, que algo muy raro estaba pasando ahí. Esa noche nos prestaron un catre y decidimos que el niño durmiera ahí, en el cuarto de mis papás, y nosotros tres en la cama, para poder cuidarlo, para estar todos con él, para estar todos juntos. Lo armamos y el niño se acostó muy a gusto ahí. Casi, no sé, casi podría decir que nos agradeció con la mirada. Nos fuimos a dormir. Desde mi posición podía ver al niño con solo abrir los ojos. Me daba miedo que en algún momento llegara algo más ahí, lo que fuera que lo había visitado la noche anterior. No me podía dormir. Apenas lo hacía, empezaba a soñar cosas feas. Abría los ojos, volteaba hacia el niño y lo veía de espaldas, dormido, muy tranquilo. Mis papás también dormían profundamente. Mi mamá no ronca, pero lo notaba en su respiración. De pronto mi papá se levantó en un movimiento. Nos preguntó si habíamos escuchado. No sabíamos a qué se refería, pero en eso escuchamos gritos a lo lejos, en la calle. Se levantó rápido y luego salió mi mamá detrás de él y me dijeron que me quedara con el niño. Pero en la calle la gente gritaba. Todos estaban saliendo de sus casas. Toqué en el brazo al niño y le dije que me esperara, que iba a la puerta para ver qué estaba pasando y volvía. Pero cuando llegué a la puerta, vi que la gente corría hacia su casa, hacia la casa del crimen. Luego empecé a escuchar cómo le reclamaban cosas a mis papás. Corrí hacia ellos. Estaban todos dentro del patio de aquella casa y ahí estaba aquel niño, el mismo al que yo pensaba. Acababa de tocar en el brazo de nuestra casa. El niño se veía muy mal. Estaba todo morado y una señora lo abrazaba y lo quería como reanimar. Otra señora estaba en shock y dijo algo que en ese momento no escuché, algo que supe hasta años después. Dijo que ella iba llegando de trabajar de madrugada y no pudo evitar asomarse hacia aquella casa, voltear por curiosidad, y vio a aquel pobre niño, pero colgando, como si alguien lo estuviera ahorcando, pero era alguien invisible. Solo vio al niño flotar. Y estaban pasando cosas tan raras ahí que la gente le creyó. La misma mujer policía que había dejado que el niño se quedara con nosotros se lo llevó esa noche. Por lo que supimos, por la mañana llegó su abuela por él, sin preguntar nada más, sin preguntar por detalles de lo que había pasado en su casa. Se lo llevó y no regresaron jamás. Todo esto yo lo recordaba como un sueño, parte de esos momentos difíciles que habíamos vivido en esa temporada, pero recientemente escuché que mis papás lo platicaban con una de mis tías. Lo platicaban exactamente como yo lo recordaba. Aún me es muy difícil creer que en realidad sucedió. Cada fibra de mi cuerpo deseaba que no hubiese sido real.
Qué bueno que siguen por aquí. Si no te has suscrito, ya sabes que no te cuesta nada y para nosotros será un placer que te vuelvas parte de esta comunidad, de la mejor comunidad de internet, y que no te pierdas ningún episodio por venir. Síguenos en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y a mí me encuentras como Upolch en todas partes. Y bueno, es momento de seguir. Aún nos queda una historia y esperamos que te guste, que se quede contigo. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Mi hermana y yo estábamos muy chiquitas cuando vivimos esto. 7 ella y yo 10 años. Estábamos solas porque mi papá tenía varios días fuera de la casa y mi mamá salió de emergencia para pasarle corriente a una de sus hermanas que se había quedado en un lugar algo peligroso de la ciudad. En ese momento, al pensar que iba a tardar solo una media hora, le pareció más prudente dejarnos en casa que llevarnos para allá. Eran las 10 de la noche. Mi hermana ya tenía que haberse dormido, pero mi mamá le dijo que podía quedarse conmigo en lo que ella regresaba. Habían pasado unos minutos desde que mamá se fue, cuando mi hermana me preguntó si podía ir por una galleta. Le dije que sí. Mi hermana se ponía muy nerviosa si estábamos solas, y quizás con eso se tranquilizaría. La galleta de algo iba a servir. Fer, ven por favor, me dijo momentos después de que salió. Yo salí aún embobada por la tele de mi cuarto y le pregunté si no las alcanzaba o qué pasaba, pero cuando volteé la vi en la sala, mirando hacia la recámara de mis papás justo en medio de nosotras. Me hizo señas de que me acercara, de que no hiciera ruido. Cuando noté que estaba llorando, corrí hacia ella, la abracé y le pregunté qué estaba pasando. Hay una señora en el cuarto de mi mamá, me dijo. Yo ni siquiera había volteado para allá porque siempre que no estaban ella o mi papá, sin falta, cerraban esa recámara. Un tiempo después supe por qué, porque mi papá siempre tuvo armas ahí, pero no podía ser que estuviera abierta. Me giré para verla. La puerta estaba abierta. Adentro solo había oscuridad, no se alcanzaba a ver nada. No te preocupes, solo se le olvidó cerrarla a mi mamá, le dije, pero me respondió que no, que las dos habíamos visto cuando ponía la llave antes de decirnos que no tardaba y tenía razón. No hay nadie, te prometo que no hay nadie, le decía cuando me interrumpió, cuando puso su manita en mi boca y con esa mano me volteó hacia allá. Dentro de esa habitación se empezaba a dibujar una cara, solo la cara, nada más. Una mujer, tan blanca que parecía una máscara, que parecía que no era real y sonreía horrible. Esperamos afuera a que mi mamá volviera. Todos esos recuerdos los tenemos borrosos, como si los hubiéramos borrado, como si nuestro cerebro hubiera bloqueado lo más traumático de nuestras memorias. Recuerdo que lloramos de miedo en la banqueta hasta que mi mamá regresó. Le dijimos lo que vimos y ella entró para revisar, pero su cuarto estaba cerrado, todo estaba bien, intacto, y nunca nos creyó, incluso hoy hasta la fecha. Dice que fue nuestra imaginación por ver tantas películas de terror, pero la verdad es que mi hermana y yo las odiábamos. Las odiamos aún hoy, pero en ese momento les puedo jurar que nunca habíamos visto completa una sola película de miedo. Será por siempre el recuerdo más horrible que tengo. El terror absoluto de ver a alguien en casa, con nosotras solas, de ver un ente que no logras entender y que además nadie te crea, que sea solo tuyo. Lo hace un recuerdo aún peor. Gracias por leer. Gracias si alguno lo hace también por creer, porque siempre nos hizo falta.